¿Te has preguntado cómo aprender las funciones de los músculos? Son decenas de músculos. ¿Los tengo que aprender uno por uno? ¿O hay alguna forma de sistematizar este conocimiento? ¿Cómo sé si son extensores, si son flexores? En este video vamos a aprender las bases para que aprendas esto de verdad, de manera razonada, para que no tengas que memorizarte las funciones de cada uno de los músculos por separado sin una lógica entre ellos. Empezamos. Para abordar correctamente este tema, primero vamos a ver las bases filogenéticas, luego las bases embriológicas, para luego pasar al estudio de cada movimiento básico por separado y luego, finalmente, lo que sucede en el miembro superior y en el miembro inferior. En cuanto a las bases filogenéticas de este tema, tenemos que conceptualizar que como consecuencia de la bipedestación, los miembros inferiores se adaptaron a la locomoción y ganaron estabilidad. Por el contrario, los miembros superiores se liberaron del suelo y se especializan en la aprehensión, en ese movimiento de tomar, de asir un objeto con la mano. De esta manera, los miembros superiores ganaron movilidad a expensas de una pérdida de la estabilidad. En cuanto a las bases embriológicas, tenemos que destacar lo que sucede a la séptima semana del desarrollo embrionario. Aquí los miembros sufren rotaciones. Los miembros superiores, que estaban en esta posición que estoy mostrando, sufren una rotación de 90 grados lateralmente, de manera que el olecranon mira hacia atrás. De esta manera también el radio toma una posición lateral, lo mismo que el dedo pulgar. Por su parte, los miembros inferiores rotan 90 grados pero medialmente, de manera que la rótula queda dispuesta hacia adelante, la tibia es medial, que es el hueso análogo al radio, aquí queda medial, lo mismo que el primer dedo, que es el análogo al pulgar, en este caso también queda del lado medial. Estos conceptos filogenéticos y embrionarios son fundamentales para entender todo lo que viene después, porque no podemos entender los movimientos de flexión y de extensión y sus diferencias entre los miembros superior e inferior si no tenemos en cuenta estas bases. Ahora pasamos al estudio de cada uno de los movimientos básicos: flexión-extensión, aducción-abducción y rotación. Empezamos por la flexión y la extensión, cuyo eje es transversal y el movimiento se desarrolla en el plano sagital. Hay muchas definiciones de lo que es una flexión y una extensión. Una adecuada y que evita confusiones con otros conceptos es la siguiente. La flexión es la disminución del ángulo entre las dos partes que participan del movimiento, mientras que la extensión es el aumento de ese ángulo. ¿Cuáles serán entonces los músculos flexores o los músculos extensores? Bueno, algunos se disponen por delante del eje, serán ventrales, y otros por detrás, pero esto depende de qué articulación estemos considerando, como lo vamos a aprender más adelante. Aquí tenemos, por poner un ejemplo, la articulación del codo. El movimiento que disminuye el ángulo entre el brazo y el antebrazo será la flexión, que son los dos segmentos que participan del movimiento, mientras que el aumento de ese ángulo será la extensión. Más ejemplos, por ejemplo la rodilla, que sabemos de antemano que se flexiona hacia atrás. Entonces el movimiento, fíjense ustedes aquí, que disminuye el ángulo entre los dos segmentos que participan del movimiento, la pierna y el muslo, será la flexión, se flexiona hacia atrás. La extensión aquí es lo contrario. Segundo, la aducción y abducción, o aproximación y separación respectivamente. Aquí el eje es antero-posterior, mientras que este movimiento se desarrolla en el plano frontal. La aducción, como decíamos, es el movimiento de aproximación de los segmentos. Un músculo aductor será aquel que se sitúa medialmente al eje, mientras que la abducción es el alejamiento o separación de los segmentos y los músculos abductores o separadores estarán situados lateralmente al eje anteroposterior. Hasta aquí ningún problema, pero suceden casos muy particulares en la mano y en el pie que pasamos a estudiar. Empezamos por lo que sucede en la mano. Aquí sucede que el eje mecánico de la mano pasa por el dedo medio o tercer dedo. Entonces se pueden dar dos situaciones muy diferentes. Vamos a suponer que realizamos un movimiento de separación del pulgar, aquí como estoy mostrando. Se separa tanto del eje mecánico de la mano, que pasaba por el tercer dedo, como por el eje del cuerpo, la línea media del cuerpo.
Entonces aquí no hay ningún problema con la separación de los dedos que son laterales al eje mecánico de la mano. Si decimos que se separan tanto del eje mecánico de la mano como del eje del cuerpo. De la misma manera, si realizamos un movimiento de aducción o aproximación del pulgar, lo estaremos aproximando tanto al eje mecánico de la mano como a la línea media del cuerpo. Ahora, ¿qué sucede con los dedos que son mediales al eje de la mano? Vamos a suponer esto, que separamos el meñique de la mano. En este aumento se aprecia de mejor manera. Separamos el meñique del eje de la mano, pero si ustedes se fijan lo estamos aproximando al eje del cuerpo. Entonces, ¿cómo se llama este movimiento? ¿Aducción o abducción? Depende de qué eje estemos considerando. Si consideramos el eje de la mano, es una separación o abducción, mientras que si consideramos el eje del cuerpo, la línea media del cuerpo, será una aproximación. Lo que se recomienda actualmente es nombrar estos movimientos según el eje mecánico de la mano. El ejemplo que nos resta es este, cuando aproximamos el meñique hacia el eje mecánico de la mano. Es una aproximación, pero si ustedes se fijan nos estamos alejando del cuerpo, como aquí se muestra. Y esto que acabamos de explicar tiene connotaciones fundamentales a la hora de la denominación de los músculos que participan de estos movimientos. Por ejemplo, si leemos los músculos de la eminencia hipotenar, que son los que van a mover el meñique, en los libros antiguos de anatomía, con la terminología anterior, sucedía lo siguiente. Al músculo que actualmente se llama abductor del meñique, antes se le llamaba aductor. Aquí surgen confusiones con nuestros estudiantes. Se le cambió el nombre al músculo y que ahora tiene una función totalmente contraria a la que tenía antes. No, sucede que para la terminología anatómica anterior, antigua, este músculo llevaba el nombre según la función en torno al eje del cuerpo. Por eso antes era aductor. Sin embargo, desde la terminología anatómica internacional se denomina abductor porque lo separa del eje mecánico de la mano. Conclusión, entonces, la aducción y la abducción de los dedos de la mano actualmente se denominan según el eje mecánico de la mano que pasa por el tercer dedo. En el pie sucede algo similar, pero aquí tenemos que tener en cuenta que dada la rotación que sufre durante el desarrollo embrionario, 90 grados hacia el lado medial, aquí el primer dedo, el dedo gordo, se localiza medialmente. De manera que las consideraciones que hicimos en el caso de la mano para el pulgar aplican aquí para el quinto dedo. Ahora, el primer dedo del pie, hallux o dedo gordo, cumple las consideraciones que habíamos hecho para el meñique, que era el que estaba situado medialmente en el miembro superior. Acá es el que está localizado medialmente en el miembro inferior. Por eso aquí también tenemos que tener mucho cuidado con la terminología de los músculos en el caso del pie del primer dedo. Tercero, rotación. La rotación se define como el movimiento que se desarrolla en torno a un eje longitudinal, mientras que el movimiento se desarrolla en el plano transversal. Una rotación puede ser medial o lateral según en qué sentido se realice, y un concepto importantísimo es el siguiente. Para que un músculo sea rotador, debe cruzar el eje longitudinal del movimiento. Para que esto se comprenda de mejor manera, vamos a considerar el caso particular de la pronación y de la supinación, que son movimientos de rotación del antebrazo. Existe una posición que se denomina neutra o de referencia de la pronosupinación en la que no existe ni supinación ni pronación, y es la siguiente, con el codo flexionado 90 grados, el pulgar hacia arriba. Entonces, a partir de esta posición neutra, se define a la supinación como el movimiento que lleva la palma de la mano hacia adelante o arriba y por tanto el pulgar hacia afuera. Por el contrario, el movimiento que lleva la palma de la mano hacia abajo y el pulgar hacia medial se define como pronación. Aquí les pongo el ejemplo del músculo supinador. Fíjense ustedes que es un músculo oblicuo, cruza al eje longitudinal del antebrazo. Por poner otro ejemplo, el pronador cuadrado, aquí lo tienen, es oblicuo, cruza el eje longitudinal. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, a la importancia de utilizar la terminología anatómica internacional, porque al músculo que actualmente se llama braquiorradial, antiguamente se le llamaba supinador largo, porque el que actualmente se denomina supinador, antes se llamaba supinador corto. Ahí estaban los dos supinadores, largo y corto. Pero ¿qué sucede con el braquiorradial? ¿En algún momento cruza el eje longitudinal del brazo? ¿Es un músculo oblicuo? No. Entonces miren ustedes lo que sucede. Aquí les traigo algunos recortes, por ejemplo de Rubier. Dice, el braquiorradial es flexor del antebrazo sobre el brazo, solamente es supinador cuando el antebrazo se halla en pronación completa. ¿Qué dice el texto de la Target y Ruiz-Liard? Es muy categórico, la acción supinadora es nula.
Por eso no se denomina más supinador largo, el nombre correcto es braquiorradial. Como conclusión y como resumen de todo lo que hemos visto, les dejo esta tabla para ustedes en la que tienen todos los conceptos elementales. Por ejemplo, flexión-extensión. ¿Cuál es la definición? Disminución o aumento del ángulo de los segmentos que participan de la articulación. Eje transversal se desarrolla en el plano sagital. ¿Y cuáles son los músculos flexores o extensores? Bueno, como vamos a ver ahora a continuación, dependiendo de la articulación se dispondrán anteriores o posteriores. Y así con el resto de los movimientos les dejo aquí la tabla para que lo tengan resumido. Pasamos al siguiente capítulo, miembro superior. Aquí es muy sencillo estudiar esto porque los músculos flexores son ventrales o anteriores. Es decir, están en regiones que son anteriores, por delante del plano esquelético, mientras que los músculos extensores son dorsales, y esto se explica por lo que vimos al inicio de la rotación que sufren los miembros durante el desarrollo embrionario. Por ejemplo, miren ustedes, esto es una flexión del hombro, el brazo se mueve hacia adelante, mientras que se proyecta hacia atrás durante la extensión. La misma idea para las siguientes articulaciones del miembro superior. El codo se flexiona hacia adelante, se extiende hacia atrás, el puño o carpo se flexiona hacia adelante y se extiende hacia atrás, y lo mismo con los dedos. Entonces, esto es tremendamente importante porque hay decenas de músculos en el miembro superior, pero ya sabemos que todos los que sean ventrales o anteriores serán flexores. Luego cada uno tendrá otras funciones, por supuesto, dependiendo de en qué articulación actúen y qué disposición tengan en torno a sus ejes. Por ejemplo, el bíceps braquial es flexor del codo o del antebrazo sobre el brazo, también es supinador. Y así con cada uno de ellos. Pero ya aprendimos que todos los ventrales son flexores y todos los dorsales son extensores en el miembro superior. Pasamos al miembro inferior. Aquí va a aumentar la complejidad. ¿Cuáles son flexores y cuáles son extensores? Esto depende de cada articulación. Si la articulación se flexiona hacia adelante, entonces los músculos flexores se disponen adelante y los extensores atrás, lo mismo que sucedía con el miembro superior. Pero aquí va a suceder que hay articulaciones, como ya vimos, que se flexionan hacia atrás. Entonces, en estos casos, los músculos flexores serán posteriores, mientras que los extensores serán anteriores. Lo que vamos a hacer entonces es decir cada articulación para dónde se flexiona. La cadera se flexiona hacia adelante, por tanto se extiende hacia atrás. ¿Cuál es la siguiente articulación que le sigue hacia abajo? La rodilla. Bueno, la rodilla se flexiona hacia atrás. La siguiente articulación, que es el tobillo, se flexiona hacia adelante. Empezamos por la cadera. Dijimos que se flexiona hacia adelante. Entonces los músculos flexores se tienen que disponer por delante de la cadera. Busquemos músculos que estén por delante. ¿Cuáles son? El iliopsoas, que es el que aporta mayor potencia a la flexión de la cadera, sartorio, pectíneo, recto femoral, mientras que los que están por detrás de la región de la cadera serán extensores. Son los músculos glúteos y los isquiotibiales o isquiosurales. Vamos a la rodilla. Aquí cambiamos. Ahora la rodilla se flexiona hacia atrás, de manera que los músculos flexores se tendrán que disponer por detrás. Son los isquiotibiales o isquiosurales y los de la pata de ganso. Mientras que un músculo extensor será aquel que se disponga por delante de la rodilla, que es el cuádriceps femoral. Por último, el tobillo. Es como la cadera, se flexiona hacia adelante. Por tanto, los músculos flexores se disponen por delante del eje transversal de la flexoextensión, aquí representado con este eje X. ¿Cuáles son estos músculos? Tibial anterior y los extensores de los dedos. El extensor largo del dedo gordo y el extensor largo de los dedos, que es común para los 4 últimos dedos. Es lo mismo flexión del tobillo que flexión dorsal. ¿Por qué? Porque se disminuye el ángulo, se acerca, digamos, el dorso del pie a la pierna. Por su parte, los músculos extensores del tobillo se localizan por detrás del eje transversal de la flexoextensión. Son el tríceps sural, el tibial posterior, los flexores de los dedos y los músculos peroneos. Es lo mismo extensión del tobillo que flexión plantar. ¿Por qué? Porque se aproxima la planta del pie a la pierna. Muy bien. Entonces, Germán, me estás diciendo que los músculos extensores de los dedos son flexores del tobillo y que los músculos flexores de los dedos son extensores del tobillo. Sí, sucede que estos músculos actúan sobre diferentes articulaciones y llevan el nombre de la función que tienen sobre las articulaciones de los dedos. Los músculos flexores de los dedos serán flexores de los dedos, mientras que los extensores de los dedos serán extensores de los dedos. Muy sencillo. Pero sucede que al pasar por la articulación del tobillo, los extensores de los dedos pasan por delante, de manera que los flexionan, mientras que los flexores de los dedos
pasan por detrás de la articulación del tobillo. Entonces lo extienden. Insisto, llevan el nombre de la función que tienen sobre los dedos, pero al pasar sobre otra articulación tienen otra función. Y estos conceptos se explican por lo que sucedía durante el desarrollo embrionario. Para finalizar, el último concepto, el concepto de músculos antigravitatorios. Como su nombre lo dice, son músculos cuyos movimientos, cuya fuerza va en contra de la gravedad. Y en el caso del miembro inferior son los músculos extensores, es decir, los músculos glúteos, el cuádriceps femoral y el tríceps sural. Y la importancia de estos músculos es que, por su función antigravitatoria, mantienen el tono muscular y por tanto la postura bípeda. También tienen importancia en neurología porque el tono de estos músculos está aumentado en los casos de espasticidad. Entonces, para concluir la clase, tenemos que destacar que para comprender y aprender de verdad los movimientos es necesario conocer las bases filogenéticas y embriológicas, fundamentalmente lo que sucede con la bipedestación y luego, durante el desarrollo embrionario, las rotaciones que sufren los miembros. En el miembro superior, los músculos flexores se disponen hacia adelante, mientras que los extensores hacia atrás. En el miembro inferior, como vimos, depende de cada articulación. Espero que estos conceptos les hayan servido para aprender de verdad estos conocimientos sin necesidad de recurrir a aprender de memoria cada músculo por separado. Te agradezco que puedas darle like al video, suscribirte al canal para que podamos seguir ayudando a más personas. Hasta el próximo video.